Autobiografía de Jeannette Guyon. Amén. Capítulo 28. Me tuve que desplazar a París por ciertos asuntos. Una vez allí me adentré en una iglesia que estaba muy oscura y me acerqué al primer confesor que encontré, que no conocía de nada, ni he vuelto a ver desde entonces. Hice una simple y breve confesión, pero no dirigí ni una sola palabra al propio confesor. Me sorprendió diciendo: no sé si es usted doncella, esposa o viuda, mas siento un fuerte impulso interior a exhortarle a que haga lo que el Señor le ha hecho saber, eso que Él requiere de usted. No tengo nada más que decir. Yo le respondí: Padre, soy una viuda que tiene niños pequeños. ¿Qué más podría Dios requerir de mí sino cuidarlos debidamente en su educación? Él contestó: nada sé acerca de esto. Usted sabe que si Dios se le ha manifestado es que requiere algo de usted. No hay nada en el mundo que debiera impedirle hacer su voluntad. Uno puede que tenga que dejar a sus propios hijos para hacer eso. Esto me sorprendió mucho. Sin embargo, no le dije nada de lo que sentía sobre Génova. Sumisa, me dispuse a dejarlo todo si el Señor me lo requería. No lo miraba como un bien al que yo aspirara, o como una virtud que esperaba adquirir, o como algo extraordinario, o como un acto que se merecía alguna recompensa por parte de Dios, sino que solo me encontraba y me entregué para ser guiada por la senda de mi cometido, cualquiera que pudiera ser, sin sentir ninguna diferencia entre mi propia voluntad y la voluntad de Dios en mí. En esta disposición vivía yo con mi familia en la mayor serenidad, hasta que a uno de mis amigos le surgió un gran deseo de partir en una misión a Xi'an. Vivía a 20 leguas de mi casa. Cuando estaba a punto de hacer una promesa hacia este empeño, se vio detenido y algo le impulsó a venir y hablar conmigo. Vino de inmediato y como tenía algún reparo en dejarme ver sus intenciones, se fue a leer salmos y oraciones a mi capilla, esperando que Dios se contentara con su voto. Mientras estaba atareado con el servicio divino en mi auditorio, de nuevo algo le detuvo. Abandonó la capilla y vino a hablar conmigo. Entonces me contó sus intenciones. Aunque no pensaba decirle nada positivo, tuve una impresión en mi alma de relatarle mi caso y la idea que había tenido durante largo tiempo acerca de Génova. Le conté el sueño que había tenido, que a mí me parecía sobrenatural. Cuando terminé, sentí un fuerte impulso de decirle: debes ir a Xi'an y también has de ayudarme en este asunto. Es con este fin que Dios te ha enviado aquí. Quiero que me des tu consejo. 3 días después, habiendo considerado el tema y habiendo consultado al Señor en ello, me dijo que creía que debía irme allí, mas que para tener una mayor certeza sería necesario ver al obispo de Génova. Si a él le parecía bien mi plan, sería una señal de que era del Señor; si no, tendría que olvidarlo. Estuve de acuerdo con su sentir. Entonces se ofreció ir a Agnesi para hablar con el obispo y para ponerme al corriente de todo. Como era un hombre avanzado en años, estábamos deliberando de qué manera podría hacer un viaje tan largo, cuando llegaron 2 viajeros que nos dijeron que el obispo estaba en París. Esto a mí me pareció una extraordinaria providencia. Me aconsejó escribir al padre Lacombe y encomendar el tema a sus oraciones, pues residía en aquel territorio. Más tarde pude hablar con el obispo en París. Se me presentó la oportunidad de desplazarme allí y yo también hablé con él. Le dije que mi plan era adentrarme en la región y emplear allí mis fondos para levantar una fundación, con vistas a todos aquellos que estuvieran de verdad dispuestos a servir a Dios y entregarse a Él sin reservas, y que muchos de los siervos del Señor me habían animado a ir hacia allí. Al obispo le pareció bien el plan. Dijo que los nuevos católicos se iban a establecer en Hec, cerca de Génova, y que aquello era algo de la providencia. Yo le contesté que no tenía vocación hacia Hec, sino hacia Génova. Dijo que desde allí podría desplazarme sin problemas a esa ciudad. Pensé que esto era un camino que la providencia había abierto para hacer este viaje con los mínimos inconvenientes. Como todavía no sabía a ciencia cierta nada de lo que el Señor habría de hacer por medio de mi mano, no deseaba oponerme en nada. ¿Quién sabe?, decía yo, si la voluntad de Dios solo consiste en que haya de contribuir a este asentamiento.
me fui a ver a la priora de los Nuevos Católicos de París. Parecía estar muy contenta y me aseguró que con gusto estaría de mi lado. Como ella es una gran sierva de Dios, esto me sirvió de confirmación. Cuando podía reflexionar un poco, cosa rara, pensaba que Dios la escogería a ella por su virtud y a mí por mis bienes terrenales. Cuando inadvertidamente me miraba a mí misma, no podía pensar que Dios haría uso de mí, pero cuando veía las cosas de Dios, entonces percibía que cuanto menos era yo, tanto más encajaba en sus designios, ya que no veía en mí nada extraordinario y me veía en el más bajo nivel de perfección y me imaginaba que designios excepcionales requerían un excepcional grado de inspiración. Esto me hacía dudar y temer engaño. No era que tenía miedo de algo con relación a mi perfección y salvación, pues se habían remitido a Dios, sino que tenía miedo de no hacer su voluntad por ser demasiado apasionada y precipitada en hacerla. Fui a consultar al padre Claude Martín. En aquel tiempo no me dio una respuesta definitiva, exigiendo tiempo para poder orar sobre ello, diciendo que me escribiría con lo que a él le pareciera ser la voluntad de Dios para conmigo. Me costó trabajo llegar a hablar con Monseñor Bertot, bien por su difícil acceso, bien porque sabía hasta qué punto condenaba él las cosas extraordinarias o fuera del uso normal. Como era mi guía espiritual, me sometía, en contra de mi propia visión y juicio, a lo que él dijera, echando a un lado mis propias experiencias cuando el deber me pedía creer y obedecer. Pensé, sin embargo, que en una cuestión de esta importancia debía dirigirme a él y antes escoger su sentir sobre el tema al de cualquier otro, persuadida de que me diría la voluntad de Dios de una forma infalible. Fui entonces a él y me dijo que mi designio era Dios y que había tenido un sentir dado por Dios durante un tiempo atrás, de que requería algo de mí. Por lo tanto volví a casa para ponerlo todo en orden. Amaba mucho a mis hijos y me encantaba estar con ellos, pero los resigné todo a Dios para seguir su voluntad. Cuando regresé de París, me puse en las manos de Dios, resuelta a no tomar ningún paso, bien fuera hacer que el asunto saliera adelante o fracasara, o bien que avanzara o retrocediera, sino moverme sencillamente al compás que él gustara marcar. Tuve misteriosos sueños que no presagiaban sino tribulaciones, persecuciones y desgracias. Mi corazón se sometía a lo que quería que a Dios le agradara disponer. Tuve uno que fue muy elocuente. Mientras estaba atareada en algún deber necesario, vi cerca de mí un pequeño animal que aparentaba estar muerto. Me dio la impresión de que este animal era la envidia de algunas personas que parecían estar muertas por algún tiempo. Lo levanté y como vi que intentaba por todos los medios de morderme y que se estaba haciendo más grande, lo tiré lejos. De inmediato vi que había llenado mis dedos de púas puntiagudas como agujas. Me allegué a alguien que yo conocía para que me las sacara. Sin embargo, las metió más hacia adentro y me dejó así, hasta que un caritativo sacerdote de gran mérito, cuyo rostro aún sigue conmigo y nunca le he llegado a ver, aunque creo que antes de morir lo haré, alzó este animal con un par de tenazas. En el momento en que lo tenía agarrando con fuerza, aquellas afiladas púas se cayeron por sí mismas. Vi que había entrado fácilmente en un lugar que previamente parecía inaccesible, y a pesar de que el barro me llegaba a la cintura, yendo de camino a una iglesia deserta, logré abrirme camino a ella sin llegar a ensuciarme nada. Más adelante será fácil ver lo que esto quería decir. Sin duda le sorprenderá a usted el ver que yo, que hago tan poca mención de cosas extraordinarias, relate sueños. Lo hago por dos razones. En primer lugar, a causa de la fidelidad, por haber prometido no omitir nada de lo que pudiera hacer memoria. En segundo lugar, porque es el método del que Dios hace uso para comunicarse con almas que son fieles, para darles atisbos de cosas por venir que les conciernan. De este modo, los sueños misteriosos se pueden encontrar en muchos lugares de las Santas Escrituras. Tienen unas singulares características como, número 1, dejan constancia de que son misteriosos y que tendrán su efecto a su debido tiempo. Número 2, raramente se disipan de la memoria, aunque uno olvide todos los demás. Número 3, intensifican la certeza de su verdad cada vez que uno piensa en ellos. Y número 4, normalmente dejan una especie de unción,
un sentir divino o una sensación cuando uno se despierta. Recibí cartas de diversas personas religiosas, algunas de las cuales vivían lejos de donde yo vivía, y parte resultado de contactos personales entre estas mismas personas, impulsando mi puesta en marcha al servicio de Dios, y algunos de ellos mencionando a Génova en particular, todo de una forma tal que llegó a sorprenderme. Uno de ellos dio a entender que allí habría de llevar la cruz y ser perseguida, y otro de ellos que sería ojos para el ciego, pies para el cojo y brazos para el tullido. El párroco o capellán al que pertenecía mi casa tenía gran temor de que estuviera bajo falsas ilusiones. Lo que en aquel entonces me fue de gran confirmación era que el padre Claude Martín, al que he mencionado hace poco, me escribió que, tras muchas oraciones, el Señor le había dado a conocer que me requería en Génova y que habría de sacrificárselo todo a él de forma libre y voluntaria. Yo les respondí que quizás el Señor no requería nada de mí, salvo cierta cantidad de dinero para ayudar a fundar una institución que iba a ser establecida allí. Respondió que el Señor le había hecho saber que no quería mis bienes terrenales, sino mi propia persona. Justo al mismo tiempo que esta carta, recibí una del padre Lacombe, diciéndome que el Señor le había dado a él, al igual que a varios de sus buenos y fieles siervos y siervas, una convicción de que él me quería en Génova. Los firmantes de estas dos cartas vivían a más de 150 leguas de distancia uno del otro, pero ambos escribieron lo mismo. No podía sino estar un tanto perpleja de recibir al mismo tiempo dos cartas exactamente iguales, de dos personas viviendo tan lejos una de la otra. En el momento en que me convencí totalmente de que se trataba de la voluntad de Dios y veía que no había nada en la tierra capaz de detenerme, mi alma llevaba en un cierto dolor en tener que dejar a mis hijos, y mientras pensaba en esto, una duda se aferró a mi mente. Oh Señor mío, si me hubiera amparado en mí misma o en las criaturas, me habría revelado. He aquí que tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye sobre ella, le entrará por la mano y se le atravesará. Pero confiando solo en ti, ¿qué habría de temer? Entonces me decidí a ir, a pesar de las censuras de los que no entienden lo que es ser un siervo del Señor y lo que conlleva recibir y obedecer sus mandatos. Creía firmemente que Él, en su providencia, dispondría de los medios necesarios para la educación de mis hijos. Por niveles lo puse todo en orden, siendo el Señor mi única guía. Amén.